Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Yo debo... Como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. En su casa y producto de todo lo que pasó del estallido social que está viviendo también nuestro país desde el 18 de octubre del año pasado y de todos los daños que sufrió la infraestructura de nuestra capital, de distintas regiones del país, es que el 20 de enero el Senado aprobó el hecho de legislar y de que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la infraestructura crítica. ¿De qué se trata todo esto? Eso lo conversamos hoy en El Abogado. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el más 569-4023-8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y recibimos, por supuesto, con este caluroso aplauso a mi querido amigo Saba Chaguán de defensavíctimas.cl. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy bien. Tanto animalito que tiene por ahí arrancando. Y también estamos con Rodrigo Larraín, quien es sociólogo y también académico de la Universidad Central. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Lo dije bien, ¿no? El pasado 20 de enero el Senado aprobó el hecho de legislar para que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la infraestructura crítica. Eso es lo que uno leyó muchas veces en la prensa, etcétera. Pero, ¿qué es lo que vendría siendo la infraestructura crítica? Todo esto sin estado de excepción, que es en el fondo el detalle, sí. La letra chica. Todo esto nació producto del 18 de octubre. Hubo, acá lo tengo, mira, 25 estaciones total o parcialmente afectadas, estaciones de metro, 93 estaciones presentan daños, 10 trenes fueron quemados. El costo total de su reparación es de 367 millones de dólares. O sea, y por lo menos hasta a finales de este año no va a estar todo lo que es la red funcionando de manera perfecta como antes del 18 de octubre. Explíqueme un poco qué pasa con esto. A ver, por favor, los dos. La idea es, como tú decías, que se pueda disponer que las Fuerzas Armadas custodien ciertas instalaciones, ciertos lugares que si sufren daños, si sufren ataques, digamos, puedan entrabar gravemente o hay un detrimento muy grande de servicios de utilidad pública. Ya, Básicamente, o sea, que entorpezca el funcionamiento. Claro, pero por ejemplo, quieren asegurar la distribución de agua, eventualmente las estaciones de metro, aunque se habla de los talleres de metro y otro tipo de instalaciones de esa índole. Ahora, esto no es novedoso en el derecho internacional. En Europa hay países que tienen las Fuerzas Armadas excepcionalmente custodia, no sé, los reactores nucleares en algunos países. U otras instalaciones. Lo que hay que hacer en este caso es que si se aprueba este proyecto, como tú decías, se dispondría las comillas salida de las Fuerzas Armadas a labores que no les son tradicionalmente se realizan por las Fuerzas Armadas y sin un estado de excepción constitucional, porque en la Constitución tiene que declarar estado de excepción. Claro, tiene 3 estados, el estado de catástrofe, asamblea, sitio y emergencia, 4.
y esos requieren en mayor o menor medida una participación del Congreso. El de emergencia, excepcionalmente ya lo vimos, lo dictó el presidente Piñera, pero no se puede prorrogar sin que participe el Congreso. Bueno, en este caso tampoco. Claro, eso sería 30 días, pero sin estado de excepción constitucional. Se modificaría, se permitiría esta figura sin estado de excepción constitucional. Ya, pero mi duda es de la ignorancia, Rodrigo. ¿Esto hoy día no puede ser? O sea, si no, se requiere declarar el estado constitucional de excepción. Pero esto tiene aparejado otro elemento, que es la exhibición de responsabilidad penal que tendrían las Fuerzas Armadas. Y además, yo creo que tiene un riesgo en las indefiniciones que tiene, que es infraestructura crítica. Sí. Uno podría en una población, en un barrio, en un pueblo chico, también un almacén es crítico para la población que no tiene dónde abastecerse. Y eso ahora, por ejemplo, cuando han sido saqueados los supermercados, la gente se abastece en los puestos más chicos, por lo tanto, si también sufren daño, se genera una situación de desabastecimiento de la comida. Claro. Entonces yo creo que tiene una enorme cantidad de indeterminaciones. Lo mismo, ¿quién va a cuidar? ¿Los conscriptos? Los soldados profesionales que no tienen preparación para cuidar, que en rigor no es lo mismo que una función policial, porque estos son guardadores. Entonces yo siento que ahí hay que un largo camino porque claro, si no nos ponemos a una especie de queda como muy vago engendro, todo, claro. Ahora, ellos son guardadores, pero se supone que están resguardando una zona, un lugar, un almacén, una empresa, etcétera, que está siendo, entre comillas, atacada o... Sí, pero lo que pasa es que... porque ellos van a tener que defenderse. ¿Cómo es que yo me acuerdo de un típico chiste que dice que un camello es un burro que hizo una comisión, porque queda como mal hecho, ¿ya? Entonces es un chiste muy bien. ¿Por qué le tiene mal a los camellos? ¿Cómo le tienen mal a los camellos si mis ancestros andaban en camello? Ya, entonces no los peles. No, por favor. Me refiero a que hay muchas indefiniciones, eso claro. Es verdad. O sea, primero hay que definir bien qué es infraestructura crítica. Segundo, el tema de que los militares no son policías. Ahora, lo hablábamos alguna vez, digamos, la única fuerza armada, entre comillas, que tiene labores de policía es la armada en el mar, hasta la playa, digamos. Ya. Pero ellos están entrenados. Ellos tienen, se llama Directemar y hacen capacitaciones. A mí me tocó estar con marinos que asumen la labor de policía y están capacitados, porque por otro lado, un conscripto que se mete al servicio militar porque el servicio militar da oportunidades, puede entregar una capacitación, etcétera, inclusive un sueldo aunque sea muy modesto, y le interesa hacer el servicio militar. No le interesa, no creo que se meta con vocación de policía, si no se metería a carabineros, claro, o a investigaciones o eventualmente gendarmería. Entonces ahí hay otro problema. El conscripto no va a tener el apego por su función, ¿no es cierto? Hay que capacitarlo, porque si no, la labor profesional de la Fuerza Armada es custodiar la frontera, y si viene un enemigo externo y dispararle. Y si dispara es para matar. Entonces eso es otro problema. Para eso está entrenado. Y además hay otro problema que Rodrigo lo insinuó, que es la infraestructura crítica cuando es privada. También, ¿quién la va a cuidar? Porque resulta que si... Yo puedo entender que la planta de tratamiento de agua servida sea una infraestructura crítica, porque si, o el tratamiento de agua, porque a pesar de que esté en manos de privados, si alguien la envenena, es un servicio, claro. Pero resulta que un supermercado, por ejemplo, o la misma oficina donde se cobran las cuentas de luz, se mandan las cuentas de luz o de agua. ¿Por qué el Estado va a pagar por esa seguridad? Bueno, eso mucho se conversó durante los meses de octubre, noviembre, claro, diciembre. Por eso es importante, porque la idea de legislar es la que se aprobó. Y además, según tengo entendido, el gobierno le retiró la urgencia. Para que en marzo se discuta sin urgencia, porque le había puesto suma urgencia, que implica que en 15 días tiene que estar despachada la ley. Mira, acá yo tengo, porque se ha generado, tal como lo dices tú, un debate con respecto a lo que significa infraestructura crítica, y yo tengo que, supuestamente bajo este proyecto, la infraestructura crítica comprende instalaciones, sistemas o componentes de empresas o servicios, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función,
que atiendan servicios de utilidad pública cuya perturbación en su funcionamiento o destrucción tendría un grave impacto sobre la población. Según lo que entiendo, entra desde el almacén hasta el metro, no sé. No distingue entre público y privado. Claro. A ver, si tú te paras en un Opirén no hay supermercado. No. Hay un almacén. Hay un almacén, Ya, que pues, sería el que abastece a todo Opirén. Cuya perturbación en su funcionamiento destrucción tendría un grave impacto sobre la población. Listo. O sea, si el almacén de Don Tito, por decirte algo. Cariño, Don Tito, ahí en Hornopirén. Es un ejemplo. Ese es el problema, que habría que precisarlo bien. Habría que precisar bien el concepto. Ahora, ¿quién tiene que precisar eso? Porque aquí podemos estar en una discusión eterna. Se supone que a esta altura los parlamentarios, a menos que manden una indicación al Ejecutivo. Ahora, ¿es una buena idea legislar sobre esto? Yo creo que esto llegó a Chile. O sea, las sociedades, cuando llega una nueva forma de comportarse, por ejemplo, la destrucción de los bienes públicos, que nosotros no habíamos tenido, nosotros teníamos atentados, pero ahora tenemos hordas que atacan. Esto está importado de otros países, ¿eh? Por ejemplo, yo recuerdo haber conversado hace años con el fiscal de Antofagasta cuando él me contaba los nuevos delitos que estaban apareciendo allá. Participé con él en una conferencia, me acuerdo, pública para las universidades de Antofagasta, y él decía, por ejemplo, nosotros no teníamos el turbazo. Que mucha gente... ¿Qué es lo que es el turbazo? Mucha gente va, entra en el establecimiento, 40, 50, 100 personas en algún supermercado, y sacan todo, pero no lo pueden contener. Entonces, eso es un delito nuevo. Es un delito que además que implica familia, vecinos, barrios. No es el crimen a la manera de los sicarios de otros países. Entonces, es un fenómeno social. Eso ya llegó, porque eso se nota, por ejemplo, en el enfrentamiento de la policía. Nosotros tenemos la estrategia que tenían los estudiantes de Corea del Sur o de Japón. Entonces, eso no va a cambiar. Por lo tanto, es una necesidad. Vamos a tener que cuidar la infraestructura crítica de la sociedad. Es tan así que, de hecho, yo en lo personal nunca había vivido ni había visto, salvo afuera tal vez de un estadio donde había un partido importante, que a veces las barras se peleaban, no habían disturbios. Pero yo en lo personal nunca había presenciado nada como lo que vivimos desde el 18 de octubre en adelante. Y quienes sí vivieron el golpe de Estado, el 73, hubo situaciones similares, pero fue un golpe de Estado y después... A las 10 de la noche al toque queda y no volaba ni una mosca en la calle, y sin embargo eso no sucedió desde el 18 de octubre en adelante. La gente seguía ahí en la calle hasta manifestándose. Sí, entonces, es verdad, pero la represión que hubo por el estado de no es la misma, lo sé. Claro, la gente tenía terror. Claro, pero por eso. Pero lo que pasa es que ha habido estallidos sociales. Es verdad que esto es como nuevo. Pero ha habido estallidos sociales a lo largo de la historia de Chile. O sea, la revolución de la chaucha, cuando subió una chaucha el tranvía. Y otros estallidos que... lo que pasa es que en otros países... Pero con este nivel de violencia y de enfrentamiento... Inclusive más, pero cortos. Explosión, una semana y una represión fuertísima. Y se acababa o se soterraba. Las marchas que en realidad tenían uno que otro disturbio, pero en realidad que lo que pasa es que ahora me da la impresión que es verdad lo que dice Rodrigo, que hay un cambio y el turbazo empezó muy tímidamente cuando iban las barras bravas y asaltaban un mini market de a 10, de 20, pero ahora hay componentes de población. O sea, el saqueo tiene un poco de eso. Claro, hay gente de la sociedad que va y saquea. ¿Y qué pasó? Por eso en la crítica, lo que hablamos en un programa anterior del robo en lugar no habitado, que tiene muy poca pena. Si entra una cantidad de personas a saquear, a una persona la encuentran sin nada, o sea, no la encuentran ni una especie, pero está dentro, lo van a formalizar por robo en lugar no habitado en grado de frustrado o inclusive tentado. Y si no tiene antecedentes, porque hay gente que se está involucrando en esto, 41 días nadie lo va a someter a prisión preventiva. Entonces se produce esto que la gente dice, ¿por qué salen al tiro de inmediato, la puerta giratoria? Porque esa pena es muy poca, pero además hay un fenómeno social. Porque no es lo mismo una sociedad donde, no sé, país escandinavo, Alemania, en que los niveles de igualdad son muy superiores, porque la desigualdad brutal genera una sensación de violencia en la sociedad. Y además... Bueno, eso es lo que se ha palpado aquí, una rabia. Además que, claro, pero además que y aquí, sin ser comillas, un tipo cínico, pero hay élite privilegiada, a las cuales uno puede pertenecer porque gana más de $1 millón de pesos allá, que tienen niveles de vida similar a Holanda, ¿no es cierto? Pero si yo gano el mínimo y cerca de mi casa no quiero decir un nombre de población para no estigmatizar a nadie, no hay ni un árbol,
tenga un nivel de vida similar al Congo belga. O sea, entonces eso es preocupante. Ahora, el hecho... Pero, y de eso nos estamos haciendo cargo todos en el Es que fondo. tenemos que hacernos cargo todos. Y volviendo al tema que nos convoca este programa, yo creo que de verdad, legislando bien, no criminalizando legítimas protestas, porque todos tenemos el derecho a protestar, debería... es que es distinto protestar que saquear, claro, por supuesto. Debería considerarse que este proyecto o esto, como decía Rodrigo, es una realidad que llegó a Chile. O sea que hay que cuidar ciertos lugares estratégicos, siempre que se precise, porque la naturaleza, finalidad, función, esto, ¿qué es lo que es? Si se puede excepcionalmente un lugar privado, ¿qué es lo que es un servicio de utilidad pública? Que se considere la población del lugar, ¿no es cierto? Y también otras cuestiones, porque resulta que Cartagena, en mayo, son 10.000, 20.000 personas, pero en febrero 1 millón de personas. Entonces... Pero se entiende, y yo entiendo, porque hay dos temas. Por un lado, yo entiendo y que también la gente está consciente de eso. Yo entiendo el tema de la infraestructura crítica o de la empresa. Porque uno dice, ¿por qué tienen que estar cuidando ese supermercado o ese almacén? Pero si es el almacén que hay y es saqueado, claramente va a producir problemas gigantes. Eso hay que definirlo. En el contexto. Probablemente un almacén pequeño requiere que el Estado lo apoye en custodiar sus bienes. Claro. Pero no hace una cadena de supermercados que debería incorporar a sus gastos el cuidado. Ahora, otros países lo han resuelto generando una suerte de fuerza armada dedicada a la custodia. Por ejemplo, históricamente la Guardia Civil Española ha cumplido una función de cuidado, de protección a las casas. Históricamente, por ejemplo, la concepción de seguridad era cuidar la infraestructura donde vivían las familias. Que no hubiera monra, por ejemplo, etc. Esos custodios tienen hasta una responsabilidad, por ejemplo, en las primeras situaciones de emergencia que se produce. Se revienta una cañería de agua, por ejemplo, se acaba la electricidad. Ellos están a cargo de eso. No sería mala idea, a lo mejor, antes que cambiarle el rol a las Fuerzas Armadas, considerando que las Fuerzas Armadas están cada vez más especializadas. Cada vez hay menos soldados y son más técnicos. Y este es un trabajo no intelectual. Cuidarnos es un trabajo intelectual. Entonces, hay una desnaturalización del rol para la cual hay que buscar una salida. Ahora, lo segundo es que nadie entiende lo que pasa. Cuando yo legislo en caliente, a ver, nosotros tenemos un grupo de protesta, de estallido social, que no está por la institucionalidad, no está por el orden público, no está por el conjunto de legislación. Esto que llaman se acabó el pacto social. El pacto social es cumplir las leyes, pero también tener la cultura. La cultura en la protesta en Chile cambió. Entonces la gente hay cosas que no respeta porque les cambió el significado. O sea, si yo le pongo, no sé, una patada al torniquete del metro, para mis amigos voy a ser héroe. No voy a ser un delincuente. El chiquillo que tira piedras desde el techo de un establecimiento vocacional en los Carabineros es el líder de su curso, el líder a lo mejor de todo su colegio. Sí, entonces cambió la cultura de la protesta en Chile. Sí, pero hubo también un cambio, yo siento, en todos los chilenos que en un comienzo del estallido que vivimos el 18 de octubre, estaban todos como muy con un objetivo común y luego como que se dividieron. O sea, una cosa es luchar por lo que queremos, que es justicia, igualdad, etcétera, pero otra cosa es destruirnos a nosotros mismos, destruir una estación de metro que afecta a cierta cantidad de personas que son las que más sufren porque ahora no se demoran 1 hora y media en llegar a su casa, sino que se demoran 4, etcétera. La gente decía militares a la calle y otro decía los militares no a la calle. ¿Cómo nos tomaremos los chilenos el hecho de tener esta ley de que las Fuerzas Armadas cuiden la infraestructura crítica? Lo vemos después de esta pequeña pausa. Yo debo... Como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Yo no creo que no hay ni un chileno de todos los que vivimos en este país y en el extranjero que somos chilenos que no apoyamos lo que es esta lucha de igualdad, de salud para todos, educación, las pensiones, etc.
Otra cosa es los desmanes, los saqueos, las luchas, las peleas, etcétera. Pero la gente ha estado muy dividida de si los militares tienen que estar ahí resguardando, tienen que estar cuidando a la ciudadanía, tienen que estar cuidando, en este caso, lugares específicos de la capital. ¿Qué creen ustedes que pasaría con el chileno si esto saliera a la luz? Si esta ley... Va a reclamar, va a protestar, lo va a tener como objetivo de la protesta y de la lucha. Porque aquí se ha ido desnaturalizando los objetivos que se originaron en el estallido social. Los primeros protestatarios no querían reforma constitucional, eso empezó a aparecer de poco. Exacto. Después empezaron a aparecer demandas feministas. Se metieron la gente por el tag. Si las primeras 3 demandas eran remedios baratos y salud, mejora del salario mínimo y pensiones. Esas eran las 3 cosas. Y no sé cuánto hemos avanzado en esas 3 cosas porque terminamos enredados en una discusión que no ocurrió al inicio. Ahora, ¿por qué se produjo el estallido social? Bueno, porque esto es una crisis del proceso de modernización chileno, pues no les alcanzó a todos. No. Entonces, es un estallido que tiene muchas características de subjetividad, de emocionalidad. No le pueden pedir racionalidad a la gente que está peleando por su abuelo que Exacto. a fin de mes toma puro té. Entonces, yo creo que esa incomprensión cultural, psicológica, social, nos ha quedado corto. Porque todos tratan de liderar esto, pues. Hay una serie de comisiones, mesas y eso, y sigue siendo anárquico esto. Claro. Y va a seguir siendo anárquico porque sienten que lo están organizando para volverlos a meter en un sistema donde ellos no tienen ningún valor. Ni voz ni voto, exacto. Por eso que los partidos siguen teniendo un 2% de apoyo y todas las instituciones en general están bajo el 10%. Que más hay pocos líderes. Sí, es verdad. Y además que la verdad es que a veces no estamos saliendo del tema de la infraestructura crítica, pero también es un síntoma porque hay que ser muy cuidadoso. Yo estoy hablando como ciudadano, no es mi experticia, digamos, pero hay que ser muy cuidadoso en tratar de apropiarse de que un partido, concretamente, se trate de apropiar de la expresión social. Claro. Porque como decía Rodrigo, hay muchas demandas en una gran manifestación. O sea, las 3 primeras, pero también yo creo firmemente que hay que tener una constitución nueva, en mi posición, porque al final todo se reconduce a la constitución. O sea, si quiero mejorar las pensiones y se hace un proyecto de tal índole, puede algún sector decir, no, esto es inconstitucional y recurrir al Tribunal Constitucional. Y listo, para ahí nomás llegó. hasta ahí llegó el proyecto de ley. Perfecto, o sea, en el fondo se necesita eso para yo allá. creo que se necesita eso para la demanda, pero sí es verdad que como que se perdió el... O sea, los árboles no dejan ver el bosque. Estamos muy bien mirando los arbolitos, pero no vemos el conjunto. Bueno, yo siempre he dicho, ¿por qué no vamos por parte? A ver, primero, ahora veamos lo de las pensiones. Ya, busquemos una solución. Si vamos a sacar la AFP, ¿a cambio de qué? Hay ¿Cuál que es para sacar, ella? pero el problema... Eso sería el ideal, Ahora ir vamos por al orden. segundo, Ir por claro, orden, ahora vamos con la claro, educación. El problema, pero ya Porque si tienen, no, no hacemos nada. tienen un itinerario. O sea, allá, para lo macro, que puede condicionar todo, ya hay un itinerario que en abril. Sí. Para decidir. Ya. El Entonces, rechazo a prueba. establecido eso, saquemos un par de cosas, como dicen ustedes... De por medio, entre medio, claro. Mejoremos las pensiones, pero hagamos una mejora sustantiva. Si el abuelito que saca 110.000 pesos, 120.000 pesos, le suben a 130.000 pesos, eso no es sustantivo. No, o sea, va a comprar 20 bolsas más de té. Ahora, entonces, metámosle un poquito más de solidaridad real, de preocupación real, y también se va a ir reconduciendo un cambio, digamos, cultural que requiere tiempo. Claro, porque después de abril vamos a saber si se aprueba o se rechaza, qué pasa con la Constitución o con la nueva Constitución, pero ahí vamos a tener que volver por una lista, hagamos una lista. Vamos a estar un año discutiendo qué contenidos va a tener la Constitución. Claro. Pues si uno... Pero es que se puede hacer paralelamente, pero sacando lo acuciante. Pero hay que ver a cambio de qué, po. Bueno, pero el salario mínimo, saquemos el salario mínimo, mejoremos la pensión, mejoremos Sí, eso es lo que pero el digo hecho yo. que se discuta la Constitución no debería paralizar el resto. Simplemente incluye la consigna. ¿Qué Claro. significa eso? La orden que le da el superior, que que es un mandato no necesariamente pegado a la ley. Sí, claro. O sea, ellos tendrían supuestamente, según lo que está redactado, la libertad de poder... Es proyecto, no. Es proyecto. Sí, lo que está redactado para que se legisle. No, pero no, sabemos que no es la intención, no debería ser la intención, pero puede producir que haya excesos, ¿ya? Haya exceso en esta interpretación que haga el militar que está custodiando de su, comillas,
eximente. Sí, porque no creo que si hay una horda de personas que quieren entrar, no sé, al almacén de Don Tito, Si lo ni Dios lo sobrepasan, se va quiera, a defender. y va a estar ahí la Fuerza Armada, entonces, llega la Fuerza Armada, ya, chao, me voy. No, por eso, supuesto. o sea, van a tratar de O alguna sea, hay otra un manera. efecto disuasivo, sin duda. Sí, pero como están las protestas, probablemente que una turba ataca, por ejemplo, una instalación. Ahora, yo no estoy tan seguro si las protestas en Chile son tan descriteriadas, porque yo creo que tiene una carga simbólica la destrucción, no el objetivo es la destrucción. sí, pero esta vez fue la primera vez que se destruyó de esa manera servicios tan Y básicos saquearon como el las metro. cadenas a las cuales la gente les tiene rabia. Por eso que el elemento cultural, psicológico es importante. Sí, porque además había dos tipos de, comillas, protestas. Por lo que uno ve, había alguna protesta de tipo netamente delincuente, que se aprovecharon de la protesta, que hubo una explosión de rabia, ¿no es cierto?, que quemaron, etcétera, y de repente aparecieron en algunas partes bandas, algunos decían que los narcos habían mandado a sus soldados para que saquearan. Bueno, esos son delincuentes puro y duro, pero hay gente que tiene una protesta de verdad y que, como dice Rodrigo, por lo que uno conversa con los alumnos también de la universidad, etcétera, le dicen, lo que pasa es que hay una protesta que es como soltar la rabia, ¿no es cierto? Y eso es porque muchos no robaban las cosas, quemaban, destruían o lo utilizaban para hacer barricadas. Porque tampoco lo sienten propio. Claro, tampoco porque estaban sacando su rabia. Entonces, Ni siquiera la sociedad para ellos es propia, no tiene nada que ver con ellos. Exacto, sí. Que eso es súper importante porque no se sienten parte de un país, por ende, ¿cómo lo van a cuidar si ellos no La son gente parte? dice, este país. Este país. Es como si fueran marcianos. Eso era importante conversar esto porque a veces uno ve en las noticias y dice, ¿de qué están hablando esto de infraestructura crítica? No entiendo nada. Y yo creo que es muy importante que todos y cada uno de nosotros nos hagamos responsables por lo menos de opinar con información para poder construir todos en el fondo un mejor país. Rápidamente nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Entonces le quiero agradecer a Rodrigo Larraín, quien es sociólogo y académico de la Universidad Central, por habernos acompañado. Muy interesante todos los que hemos podido conversar, también a ti, mi querido Sabas. Un gusto para mí. no me Y ojalá que la gente haya podido entender este tema. Ya lo sabes, va a quedar en nuestro WhatsApp, es en nuestro Instagram, El Abogado TV, ahí lo vas a poder revisar, incluso reenviar. Para cuando diga de qué están hablando, ahí está toda la explicación. Que tengan un lindo día. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Sabas, y a ustedes también. Que tengan un lindo día. Chao, chao. Yo debo, Como 30 veces mi sueldo. cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho.